Buenos días, queridos hermanos y queridos amigos. Hace unas semanas yo les estuve enseñando un tema sobre las tribulaciones y entré en detalles como es que los hijos de Dios tienen que atravesar en este mundo por diferentes tribulaciones. Y les enseñé que debemos regocijarnos en el Señor siempre. Debemos alegrarnos, debemos jactarnos del Señor Jesucristo, de su obra en el Calvario, de su poder, de su magnificencia. Y enseñé que es normal y es razonable y se espera que todos nosotros nos gloriemos en las cosas del Señor. Pero también les enseñé que la Biblia nos ordena, nos sugiere que también nos gloriemos, nos gocemos, nos exaltemos cuando estemos pasando por tribulaciones, por momentos difíciles. Y entonces explicamos todos estos asuntos con detalles, ya que hay gran parte de la iglesia del Señor que sí acepta estas enseñanzas como enseñanzas de la Biblia. Están ahí puestas en la Biblia, están escritas. Y el Espíritu Santo, que es muy cuidadoso y muy detallista, pues nos las explicó profundamente en las Escrituras. Y yo les enseñé en el primer estudio sobre este asunto. Entonces hoy yo tengo una segunda parte de este estudio y posiblemente una tercera, porque yo soy ese tipo de predicador que me gusta cuando enseño o cuando predico, me gusta casi siempre cubrir todas esas preguntas que puedan venir a su mente y a la mente mía. Y eso requiere de tiempo, requiere de explicación. La Biblia es muy amplia. La Biblia está llena de información, de enseñanza, de instrucción, de revelación. Es una fuente que nunca se agota. Entonces Pablo nos enseñó, Pablo nos ha dicho en las Escrituras que tenemos que regocijarnos tanto en las buenas como en las malas. Él nos está diciendo que nos gloriamos en la esperanza como en las tribulaciones. Y cualquiera se puede gozar y gloriar cuando las cosas están buenas, cuando estamos recibiendo bendiciones. Pero cuando nos están dando golpes, cuando nos están dando, cuando las cosas se ponen duras, que el temporal está dando contra nosotros, no es fácil gloriarse, no es fácil estar contento, no es fácil poner una buena cara. Miren, queridos hermanos y queridos amigos, esta bendición nuestra es tan grande que aún en las tribulaciones nos gloriamos. Y a primera vista esto suena ridículo. ¿Quién puede imaginarse a una persona gloriándose o regocijando en las tribulaciones? ¿Quién puede imaginarse una persona cuando está pasando trabajos en la vida,
dificultades en la vida, persecución, cuando está en la soledad, en los malos entendidos, en la pobreza, en la enfermedad, en el duelo. ¿Quién puede imaginarse una persona que a través de eso puede estar regocijándose? Vaya, si yo los veo, yo le digo, esta gente están locos. Pero bueno, este es el caso que nos enseña la Biblia. La Biblia dice que aún en las tribulaciones, en los momentos difíciles, debemos regocijarnos. Y en esta era moderna le llamaríamos a este tipo de personas masoquistas. Masoquista. Porque le diríamos, mira, a este le gusta que le den golpes. Cuando le dan golpes se sonríe. Cuando le dan golpes se alegra. Cuando le dan golpes, pues está contento. Pero no, este no es el caso de los cristianos. Esto no quiere decir que nosotros no sentimos dolor. Nosotros sentimos angustia, las aflicciones, las tribulaciones. Somos seres humanos que sentimos igual que todos. Lo que pasa es que nos armamos de un pensamiento diferente. Nos armamos de una fortaleza interna diferente a la mayoría de las fortalezas que hay en el mundo. Entonces nosotros utilizamos estas cosas que vienen a nuestras vidas como herramientas para crecer y madurar en el carácter. Al cristiano le hace falta carácter. Casi todas las personas allá afuera en el mundo no tienen carácter. Y cuando hablamos de carácter, hablamos de una persona responsable, honesta, fiel, amorosa, bondadosa. Una persona que sabe mantenerse firme en su fe. Una persona que sabe decirle que no al pecado. Una persona que sabe decirle sí a Jesucristo. Eso es lo que implica el carácter. Carácter no es que usted sea violento, que sea el hombre más astuto y sabio del barrio. Eso no es carácter. Ni carácter quiere decir que usted coja un palo en la mano y quiera darle a otros. Ese no es el carácter que estamos hablando. Estamos hablando del carácter que todo cristiano debe crecer. La Biblia dice, seamos como nuestro Padre que está en los cielos. La Biblia dice que debemos imitar a Cristo y nosotros vamos a crecer paso a paso y vamos a ir perfeccionando nuestro carácter en Jesucristo. Y esto es una obra del Espíritu Santo con nuestra cooperación. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, las pruebas y las dificultades, las tribulaciones, como usted quiera llamarlo, vendrán aunque usted no quiera. Tocarán a su puerta un día aunque usted no quiera. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a poner a llorar? No. Usted va a enfrentarlas con valentía hasta que todo haya pasado. Yo me acuerdo cuando yo era niño y existían problemas en mi hogar, mi mamá me decía, hijo mío, no te preocupes. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Todo va a pasar. Y en el cristianismo lo mismo. Las tribulaciones no vienen para quedarse todos los días. Tenemos que en el momento que vienen aprovecharlas para a través de ellas poder crecer, poder superarnos, poder aprender la lección. Gloria sea el nombre de Jesús. Es más, si usted ve a una persona regocijándose en todas estas cosas,
usted le diría, óigame, usted le falta un tornillo en la cabeza. Le llamaríamos insensibles, fríos, sin sentimientos. Pero esto no es así. Esto no quiere decir que vamos a decir, ay, qué bueno, que me vengan más, las voy a disfrutar. No, porque nosotros sentimos dolor, nosotros sentimos la presión, somos seres humanos. Somos seres humanos que somos de hueso y carne, así como todo el mundo. Pero las vamos a enfrentar con valentía y las vamos a vencer. Nos vamos a gloriar sabiendo que ellas están formando nuestro carácter, sabiendo que ellas son un vehículo para hacernos crecer. Claro que a nadie le gusta pasar por pruebas, pero hermanos, cuando entendemos el propósito de ellas, las enfrentamos y las pasamos con valentía, sabiendo que ellas serán solo herramientas para nuestro beneficio y para el beneficio del reino de los cielos. Miren ustedes la sabiduría tan poderosa de Dios. Miren, gracias a la cárcel de Pablo, al encarcelamiento de Pablo, que muchas de las epístolas que están en la Biblia fueron escritas de ahí, desde la cárcel. ¿Por qué? Porque ahí tenía tiempo para orar, ahí tenía tiempo para estudiar. ¿Y qué hizo? Aprovechó ese momento. Por eso yo le digo a aquellos amigos y hermanos que están presos que aprovechen ese tiempo allí en la cárcel. Estudien la palabra de Dios. Háganse un hábito en la oración, busquen a Dios por medio de Jesucristo, y Dios en la cárcel, ahí se les va a manifestar a cada uno de ustedes. Miren, Pablo estando en la cárcel, se le apareció el Señor Jesucristo, se le aparecían ángeles. Pablo estando en medio de una tormenta, se le aparecía un ángel. O sea que lo único que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios, servir a Jesucristo, y el Señor Jesucristo se nos va a manifestar de diferentes maneras, porque Él es poderoso. Alabado sea su nombre, no importando la situación en la cual usted se encuentre. Se encuentra en una cárcel, se encuentra en un hospital, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier tribulación, en cualquier dificultad, en cualquier momento terrible de su vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Y entonces muchos me dirían, hermano Calixto, esta teología suya no me gusta. Bueno, a mí tampoco me gusta. Pero es una realidad que no podemos evitar porque está en la Biblia. Y así será. Tenemos un enemigo poderoso que solamente lo que desea es el mal para nosotros, el mal para esta humanidad. Desea derrotar a Dios, quiere matar, robar, destruir. Su misma persona es la personificación del mal. Y entonces va a meter contra nosotros con todas sus fuerzas para que abandonemos la fe en Jesucristo. Miren, la Biblia dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, que viene un día malo para usted y para mí. Pero y sigue diciendo, habiendo acabado todo, estar
firmes. O sea, viene ese día que mete contra todo, contra usted. Pero usted ahí manténgase firme. Y cuando se acaba todo eso, ya usted ahí está firme, sólido como una roca. Bendecido sea su nombre, firme en la fe en Cristo y en el sacrificio de Él en la cruz. Firme ahí, sin moverse. Bendecido sea su nombre. Mire, en palabras más contemporáneas, en otra versión de la Biblia dice así: por eso es preciso que empuñéis las armas que Dios os proporciona, a fin de que podáis manteneros firmes en el momento, y esta es la palabra que me gusta que use esta traducción, que dice, en el momento crítico, y superar todas las dificultades sin ceder un palmo de terreno. Nos mantenemos ahí firmes. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque vienen pruebas, vienen presiones. Es como la olla de presión. Usted tiene una olla de presión, empieza a calentarla y le mete fuego. Y ya llega un momento que empieza a sonar ahí esa olla de presión. Y entonces nosotros se nos va a presionar de la misma manera para ver si explotamos, para ver si no resistimos. ¿De dónde vienen las pruebas entonces? Las pruebas vienen del mismo mundo de las tinieblas. Vienen del diablo, vienen de todos esos demonios. Y entonces Dios en su sabiduría y en su inteligencia, en su plan perfecto, en su total gloria. Yo no puedo a veces encontrar palabras para describir la total sabiduría, el total conocimiento. Dice que de él viene toda la sabiduría, toda la ciencia, todo el conocimiento. Bueno, Dios en esos propósitos eternos, Él permite que muchas de estas tribulaciones y muchas de estas dificultades lleguen a nuestras vidas. Pero también Dios en muchas ocasiones las crea para traer juicios. El libro de Apocalipsis está lleno de todos estos juicios que vienen, que son de Dios, que vienen directamente de Dios sobre esta tierra, por la maldad del ser humano, por el pecado del ser humano, porque está de continuo en el mal, no se arrepiente, ha abandonado a Dios, no quiere saber de Dios, quieren vivir a su forma, quieren vivir a su estilo, quieren vivir en pecado, quieren seguir los pasos de las tinieblas. Y entonces Dios no le queda otra forma que traer juicio sobre esta tierra. Miren, si estuviera aquí la iglesia moderna nos estaría diciendo: hermano, reprende todas esas cosas. Hermano, empieza a decretar cosas buenas. Empieza a dar órdenes. Echa fuera demonios. Cambia las situaciones con tus declaraciones. Esto es lo que estarían diciendo los predicadores y los maestros modernos, porque no conocen la Biblia. Están predicando y están enseñando lo que enseñan otras religiones en el mundo, lo que enseña la psicología o la filosofía o la ciencia cristiana, que no es otra cosa que ciencia diabólica, así como lo está escuchando. Hermanos, ese es el sistema de las iglesias modernas. Se han desviado del camino, están por otro camino que no es el camino de la Biblia.
Ellos no pueden pasar por tribulaciones. Eso no lo conciben en sus mentes. ¿Por qué? Porque sus mentes no son espirituales, son carnales, son humanas. No han crecido todavía, no tienen el entendimiento supremo de la gloria de Dios. En las teologías de ellos las tribulaciones no existen. Claro que no, porque están en un nuevo evangelio que no es el evangelio de la Biblia. Están sirviendo a otro Jesús que no es el Jesús que enseña la Biblia. Están sirviendo al Jesús filósofo, al Jesús poderoso, al Jesús sanador, al Jesús profeta. Pero no están sirviendo al Jesús, el Hijo del Dios viviente. Bendecido sea su nombre por siempre. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Por qué Pablo sugiere o por qué Dios espera que nosotros nos gloriemos en las tribulaciones? Algunos dirían, Pablo, te volviste loco, las escrituras te han vuelto loco. Esto le dijo uno de los reyes que empezó a escuchar la predicación de Pablo. Pablo estaba frente a la corte, estaba defendiéndose. Y entonces el hombre, este rey espantado cuando escuchó el evangelio, dijo, Pablo, las escrituras te han vuelto loco. Y Pablo dijo, no, señor rey, que estos son palabras de vida eterna, palabras verdaderas. Y esto que les estoy predicando son palabras verdaderas de la Biblia. Entonces, hermanos, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué Dios espera que nosotros nos gloriemos en las tribulaciones? Mire, yo le puedo dar mis ideas, mis conocimientos, pero el mejor consejo que yo les puedo dar a ustedes es el que nos enseña la misma Biblia. Y afortunadamente el Espíritu Santo nos explica del por qué Dios espera que nos gloriemos en las tribulaciones. Miren, hermano, dice la Biblia, y todos pueden ir a la Biblia ahí, yo se las voy a leer para que usted hacerle más rápido y más eficaz este tema, pero usted puede tomar las notas y leerlo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Y de esto estuvimos estudiando en la primera parte, en el primer tema. Miren lo que hacen las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí donde dice paciencia, eso se puede traducir también resistencia, perseverancia. Vuelvo hacia atrás. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, o sea, resistencia, perseverancia. Y la paciencia, o sea, y la resistencia y la perseverancia, prueba. Aquí donde dice prueba, quiere decir carácter. Un carácter probado. Y la prueba, o sea, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, del 3 al 5. Entonces yo le voy a leer esta misma escritura en la versión NBI. Y dice así. Y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos
porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Ve? Ahí donde la ley, donde dice produce paciencia, es perseverancia. Y la perseverancia, entereza del carácter. ¿Ve? Donde dice la otra versión, y la paciencia prueba, aquí es entereza de carácter. O sea que las tribulaciones van a producir en usted perseverancia, y la perseverancia suya va a producir entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Ven por qué es tan importante leer la Biblia de vez en cuando en varias versiones? No que todas las versiones están correctas ni son bien traducidas. Yo les recomiendo a ustedes siempre la versión Reina Valera. Pero a veces, para tener un entendimiento más claro del texto, es bueno ir a ciertas versiones que tienen cierta reputación. Bueno, entonces, para añadirle a lo que nos enseña el Espíritu Santo en estos pasajes, la razón por la cual debemos gloriarnos o regocijarnos en las tribulaciones o en el sufrimiento es que cuando las recibimos como si fueran de Dios y las soportamos en fe, esto produce en nosotros, en nuestro carácter, produce resultados extraordinarios que no lo puede producir ninguna otra cosa. No existe otra cosa aquí en esta tierra que pueda producir un verdadero carácter cristiano. Solamente las tribulaciones, los sufrimientos, los momentos difíciles. Pero hay algo muy poderoso que nos enseña el Espíritu Santo en Hebreos referente a este tema. Porque el primero que ha pasado por estas dificultades fue Cristo. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 12, nos dice que por la fe y por la paciencia se heredan las promesas. Y más adelante yo les voy a enseñar a ustedes cómo es que Cristo también tuvo que pasar por lo mismo. Pero aquí el Espíritu Santo en Hebreos nos está enseñando que por la fe y por la paciencia se heredan las promesas de Dios. Necesitamos paciencia, necesitamos fe para heredar las promesas. El texto dice, por la fe en Cristo y la resistencia y la perseverancia y la constancia, o como decimos los cubanos, por aguante, se heredan las promesas de Dios para nuestras vidas. Porque estamos ahí en fe, echándose adelante, aguantando todo lo que viene, ahí y hacia adelante, y empujando, y seguimos empujando, ¡bum! Hasta que empezamos a heredar las promesas de Dios. De momento vienen bendiciones de fortaleza, bendiciones de constancia, viene el fruto del Espíritu, alabado sea el nombre y de Dios y muchas otras cosas más. Gloria sea el nombre de Jesús. Tener fe en Cristo es de suma importancia. Claro que tener fe en Cristo es de mucha importancia. Pero necesitamos también la paciencia, el aguante, la perseverancia. Y esto habla de carácter. Esto habla de firmeza. Escuchen lo que acabo de decir.
cuando soportamos las tribulaciones en fe, produce en nosotros el carácter deseado por Dios. Esto es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Estoy tomando un poquito de café para la garganta. Mire, yo he conocido cristianos que cuando se le presenta alguna tribulación, lo primero que hacen es empezar a llorar o se involucran en una pelea contra el diablo. Empiezan a reprender al diablo, empiezan a echar fuera los problemas, las tribulaciones, empiezan a decirle: problema, vete, sufrimiento, vete, persecución, vete, te echo en lo profundo del mar, te amarro ahora mismo, y empiezan en esa discusión. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Un maestro falso los estuvo enseñando, y entonces ellos creen en estas cosas. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es ese rugir del diablo? Todas las tribulaciones que se levantan, todas las palabras que se hablan contra usted y contra el Evangelio, todas esas ideas, pensamientos, filosofías y toda esa doctrina que se levante contra el conocimiento de Cristo. Es todo ese rugir que lo puede asustar. Es ese rugir que lo puede desviar del camino de la fe. Eso es. Pero ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? Dice: someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. ¿Hacemos esto cuando se nos presentan los momentos difíciles? No, algunos se ponen a pelear y a discutir y a hacer cosas que no son bíblicas. Cuando se presenten, hermanos, las tribulaciones y cualquier dificultad, debemos someternos a Dios y no al diablo. Y el diablo huirá de nosotros. Sí, porque eso es lo primero que hacen. Se someten al diablo con sus actitudes y palabras. Y empiezan a pelear contra el diablo y empiezan a decir cosas. No. Sométete a Dios, empieza a hablar de lo grande que es Dios, empieza a confesar lo maravilloso, lo amoroso, empieza a dar gracias por Jesucristo, por lo que hizo en la cruz, empieza a recitar y hablar las promesas de Dios, empieza a leer la Biblia, empieza a cantar, empieza a glorificar. Eso es someterse a Dios. Pero empezar a pelear contra el diablo y a decirle nombres, eso es someterse al diablo. Sea sabio, hermanos. Yo les estoy enseñando aquí cosas poderosísimas de la palabra de Dios. Y siento que el Espíritu Santo me está ayudando a decirle todas estas cosas, que son para vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Te somete a Dios creyendo en Cristo y su obra en el Calvario, creyendo en la palabra de Dios, creyendo en el Evangelio que predicaron los apóstoles. Cuando hacemos esto, entonces tenemos toda la ayuda de Dios, tenemos toda la ayuda del Espíritu Santo, quien nos llevará de victoria en victoria, quien nos dará las fuerzas para someternos firmes hasta el final. Hermanos, el cristianismo no se puede vivir sin la ayuda del Espíritu Santo. Miren, es como
recuerdo cuando me dieron los documentos legales de los Estados Unidos, mi alegría era tanto, yo me sentía tan alegre, tan contento, tan gozoso. Mi agradecimiento a Dios era tal, era tan grande, que todo el dinero gastado, que todos los momentos difíciles que pasé, se convirtieron en gozo y alegría, sabiendo lo que me esperaba en el futuro. Es como la mujer que va a dar a luz. Está dispuesta a pasar por el dolor, por esa vida nueva que viene en camino. Entonces, si nosotros analizamos la respuesta de Pablo, vamos a encontrar que él mencionó, y escuche bien esto ahora que viene a continuación, porque esto es muy importante. Él mencionó 4 escenarios consecutivos del desarrollo del carácter que vinieron por causa de las tribulaciones. En otras palabras, el carácter del cristiano se desarrolla y madura por las tribulaciones. O sea que producto de las tribulaciones vinieron escenarios consecutivos que empezaron a desarrollar el carácter del cristiano. Y esto nos lo enseña la Biblia. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, que esto nos enseña la Biblia. Entonces, vamos a estudiar. Estuve mucho tiempo en la introducción, y así que vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Vamos a avanzar. Vamos entonces a estudiar el primer escenario que hace que el carácter de la persona crezca. La palabra paciencia, que significa que usted es una persona que aguanta, una persona que soporta. Esta palabra también puede ser traducida como perseverancia, constancia y resistencia. De esto yo le hablé a ustedes más hace un ratico, pero me gusta mencionarlo de nuevo para que cuando yo hable diga paciencia, sabemos lo que se está refiriendo. A la perseverancia, a la constancia, a la resistencia, al aguante, como decimos los cubanos. Este aguanta más que un mulo, como decimos a veces. Entonces, esto es un aspecto muy esencial en la vida del carácter del cristiano. ¿Por qué? Porque sin la paciencia, y cuando digo paciencia, vuelvo a repetir, sin la perseverancia, sin la constancia, sin la resistencia, sin el aguante, sin la paciencia, nosotros no podríamos entrar en las muchas bendiciones y provisiones que Dios tiene para nosotros. ¿Saben ustedes cuánta paciencia tuve que tener para lograr mis papeles legales? ¿Saben ustedes cuánto dinero tuve que gastar? ¿Cuánta gasolina? ¿Cuántos días sin trabajar de cita en cita? ¿Saben ustedes cuántas noches no pude dormir por el nerviosismo? Fueron muchos años de intranquilidad, de miedo, pero a la misma vez de fe, de confianza en Dios y su palabra. No fue fácil luchar con tantos pensamientos. Muchas veces de seguridad, otras de inseguridad, muchas veces de temor y otras con toda la valentía del mundo. Pero la resistencia se desarrolló en mí. No abandoné ni renuncié a mi fe en Cristo y su palabra. Esperé pacientemente y un día llegó la noticia y recibí el perdón y la residencia de los Estados Unidos de América. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque de lo contrario iba a estar indocumentado en este país. Y eso es un problema grave. Estar indocumentado en este país trae muchos sentimientos de derrota, de frustración, de miedo, de dolor. Yo pasé por todo eso. Por eso es que yo entiendo a todos los indocumentados.
los que tienen familia especialmente y niños, cómo viven llenos de miedo. Se llenan de un miedo interior que les desfigura el carácter, les desfigura su personalidad. Y por eso que el cristiano debe ser fuerte en ese asunto y desarrollar seguridad y confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Debemos orar continuamente para que hayan cambios favorables en la ley de migración en los Estados Unidos. Bendito sea su nombre. Ore continuamente por estos problemas. Pídale a Dios que interceda, que ponga su mano, que haga cambios extraordinarios y poderosos. Bendecido sea el nombre de Jesús. Bueno, ¿qué está usted diciendo, hermano Calixto? Repita, por favor, que no oí bien. Miren, yo les voy a repetir. No podríamos entrar en las muchas bendiciones si no somos probados. Así de sencillo. Así como lo está escuchando. Yo les voy a poner un ejemplo a ustedes de lo mucho que tiene la palabra de Dios. Y yo les prometí a ustedes que les iba a hablar de Jesucristo sobre este tema. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo pudo Jesucristo entrar en las muchas bendiciones que estaban esperando por él? Porque ahí estaban esperando por él. ¿Cómo pudo él entrar en ellas? Miren, la respuesta se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios. Quien por el gozo, ¿quién fue ese? Jesucristo, que le esperaba, por ese gozo que él esperaba, por esa alegría que él esperaba. Es como la mujer cuando está encinta, sabe que le espera un baby en el mundo, por eso está gozosa y aguanta el dolor. Entonces Jesucristo, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Cuando habla de cruz está diciendo soportó su crucifixión. Soportó su ofrenda por el pecado, soportó su muerte por todos los seres humanos, menospreciando la vergüenza que ella significaba. ¿Por qué? Porque la cruz era una vergüenza pública. Era una vergüenza en todo el universo. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. O sea que él soportó todo. Lo soportó todo porque sabía lo que le esperaba. Cuando usted está seguro y convencido de lo que viene más adelante, que lo que viene es grande y glorioso, usted va a soportar cualquier tribulación. Usted va a soportar cualquier sufrimiento. Porque usted dice, voy a soportar, voy a mantenerme firme, voy a aguantar porque sé que lo que viene adelante es mucho más grande y mucho más poderoso que todo esto. Y aquí vemos que el Señor Jesús tuvo primero que atravesar por el dolor, la vergüenza, el menosprecio y la muerte. Y usted también y yo también tendremos que atravesar por el dolor, la vergüenza, el menosprecio y la muerte si aún fuera necesario. Alabado sea el nombre de Jesús. Si Dios desea que usted pase por dolor y tribulaciones, ¿quién puede oponerse a la voluntad de Dios? Nadie. Ni aun Jesucristo, su Hijo, pudo evitar el dolor, la crucifixión y la muerte. Y era su Hijo Jesucristo. Su unigénito Hijo. Entonces, cuando esta gente se ponen a estar enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios, que si tú estás pasando por tribulaciones, dificultades, lo primero que hacen es apuntarte con el dedo y señalarte y empiezan a decir tantas estupideces y boberías porque no conocen la palabra de Dios. Pero no, hay muchos que dicen,
Dios solo quiere que usted pase por las maravillas, por la felicidad, por la vida suave. Si fuera así, hermanos, no hubieran tantos mártires del Evangelio. Si fuera así, Dios no hubiera permitido la muerte de Esteban y menos la de Jesucristo. El que le predique solo maravillas es un apóstol falso. Voy a volver a repetir esto. El que le predique solo maravillas es un apóstol falso. Hermanos, tendremos muchas maravillas, pero también muchas tribulaciones. Y tenemos que armarnos del pensamiento de someternos siempre a la voluntad de Dios en toda ocasión, en todo lo que estemos atravesando en esta vida. Porque la Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Y hay muchísimos ejemplos en las Escrituras, como son el José de Egipto, como Daniel en el foso de los leones, los compañeros de Daniel en el horno de fuego, Jeremías en un pozo lleno de agua y de excremento, los problemas y dificultades de David para poder llegar a ser rey, fueron muchísimos. Y puedo seguir mencionando el asesinato de cientos de sacerdotes y profetas de Dios. Hermanos, las tribulaciones desarrollan sin dudas algunas en nosotros los cristianos la resistencia y la perseverancia. Y ella es muy necesaria si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios. Hermanos, vamos a poner como ejemplo de aflicción a José de Egipto. Mire, él sufría la envidia de sus hermanos, de su propia sangre. Óyeme, eso es doloroso. Y lo trataron de asesinar, pero al final lo vendieron como esclavo. Eso es doloroso. Que tu propia familia te haga eso. Después sirvió como esclavo en Egipto. Más tarde lo acusaron de tratar de violar a la esposa de su amo. Y esto es una acusación falsa. Hermanos, esto es doloroso. Lo metieron preso injustamente. Y la Biblia solo narra algunas cosas. Pero yo estoy seguro que este hombre lloraba muchas veces en impotencia. Y este hombre estoy seguro que sufrió muchísimos maltratos, tanto verbales como físicos, por estas situaciones que se le habían presentado. Sin embargo, supo, a pesar de todas esas circunstancias adversas de su vida, supo adorar y servir a Dios en rectitud y en santidad. Demostró tener un carácter sólido, mejor que sus hermanos mayores, más santo, más poderoso y más serio que sus hermanos mayores. Pero lo maravilloso de la vida de José es que todo fue supervisado por Dios para el beneficio de toda la nación de Israel. Ustedes están viendo qué poderoso está esto. Que a través de todos esos momentos difíciles que él iba atravesando, él se sometía a Dios. Le pasaban males, se sometía a Dios. Caía en trampas, se sometía a Dios. Todo lo que pasaba era injustamente en su vida, porque él servía a Dios, sometido a Dios. Pero Dios lo levantó. Dios lo llevó al mismísimo trono. Y si usted se lee Génesis 45, usted va a entender todas estas cosas maravillosas que yo le estoy hablando. Cuando los cristianos hemos conocido todas estas maravillas, miren, hay cristianos, y yo he conocido cristianos, que tiran la toalla
porque no han resistido. Hermanos, ¿cuántos bolseadores se rindieron antes del tiempo? ¿Cuántos estudiantes dejaron la escuela porque ya no resistían? ¿Cuántos matrimonios se han separado por no resistir? ¿Qué hubiera pasado con José de Egipto si a la mitad del camino hubiera abandonado todo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera abandonado Egipto? ¿Qué hubiera pasado? Él no se rebeló. Todo lo aceptó como si viniera de Dios. Y Dios lo exaltó hasta los más altos en todo Egipto. Hermanos, si abandonamos nuestra fe en Cristo, la voluntad de Dios no puede llevarse a cabo en nuestras vidas. Hoy día hay poca resistencia. Hoy día la gente no aguanta nada. A la primera dificultad tomamos otras direcciones. A la primera dificultad abandonamos la iglesia. A la primera dificultad abandonamos la escuela, el trabajo, la familia y aún hasta nuestros hijos. No hemos aprendido a luchar. Nos han enseñado a rendirnos. Y el hombre de Dios nunca se rinde, sino que afirma su rostro y continúa hacia adelante. Y toda esta resistencia la produce las tribulaciones, las dificultades, los sufrimientos. Miren, hermanos, lo que nos enseña Santiago capítulo 5 versículo 11. Mire qué poderoso está esto de las Escrituras. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En verdad, consideraos dichosos a los que perseveraron. Ustedes, ahora, yo lo leí en una versión, ahora se lo voy a leer en la otra. En verdad, consideraos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Le voy a leer ahora en otra versión. Consideremos dichosos a los que supieron mantenerse firmes. Más aún, tenéis conocimiento de la firmeza de Job, y ya veis el feliz desenlace a que lo condujo el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. En una versión dice la perseverancia de Job, en la otra la paciencia de Job y en la otra la firmeza de Job. Firmeza, perseverancia, paciencia significan una misma cosa. Hermanos, la prueba o el proceso pueden durar por mucho tiempo, pero ellas son para nuestro bien. Esto lo debemos entender y procurar aprender lo que la lección desea enseñarnos. Miren, hay algo más que tenemos que compartir sobre la paciencia que acabamos de enseñar. Que dijimos que la paciencia quiere significar perseverancia o resistencia. Entonces, en Santiago 5, de 7 al 10, leemos la escritura que dice, 7, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dijimos que paciencia es perseverancia y resistencia. Tengan resistencia, tengan perseverancia hasta la venida del Señor. Este es el remedio para las injusticias en el mundo, la venida del Señor.
Y aquí Santiago dice esto por lo que dijo en los versículos anteriores. Vamos a leerlo del expositor. Miren, vamos a leerlo esto del expositor. Santiago 5, vamos a buscar Santiago. Yo quiero aquí hablar un poquito más de esto para que podamos tener un entendimiento más básico y profundo de esto. Santiago 5, del 1 al 6. Dice, mirad, 5, del 1 a 6. Dice, y ya ahora, oh ricos, llorad lamentándose por vuestra miseria que os van a sobrevenir. Esta advertencia es para los ricos, quienes han ganado su riqueza por fraude y engaño. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, enmohecidas y comillas de polida. Este tipo de riqueza no le servirá a nadie y sobre todo a la persona que la tiene. Vuestro oro y plata están corrompidos de orín. Habéis amontonado vuestro tesoro para el juicio final de los postreros días. He aquí el jornal de los obreros que han sembrado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros. Y los clamores de los que habían sembrado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de sacrificios. Habéis condenado y muerto al justo sin que él os resiste. Bien, aquí está hablando de las injusticias que están haciendo esta gente rica, que se han enriquecido utilizando su poder, afligiendo, maltratando a los empleados. Aquí habla de estas injusticias. Entonces dice, dice después, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. He aquí, mirad, el 7. Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, que eso lo leímos. O sea, que esa es nuestra única esperanza hacia todas las injusticias. Pero después dice, he aquí, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En otras palabras, tengamos paciencia como los campesinos. Tenemos que tener resistencia contra la injusticia hasta la venida del Señor. Venga la injusticia de quien venga. 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. O sea, el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. O sea, el juicio injusto de los mismos cristianos es a veces más doloroso que el odio de los incrédulos. Por eso, no nos quejemos unos contra otros, no nos condenemos unos contra otros. El juez está a la puerta. 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Estos profetas, a pesar que fueron profetas, o sea que ocuparon una oficina santa y suprema, no fueron exentos de la aflicción. Pasaron por las tribulaciones, pasaron por los momentos difíciles. A pesar que estaban ocupando una oficina santa, una oficina suprema, una oficina sagrada dada por Dios. O sea que las aflicciones le vinieron a Jesús, las aflicciones nos vienen a nosotros, las aflicciones le vinieron a los santos profetas, las aflicciones vienen
Y el diablo va a utilizar a los hombres y a las mujeres que existen en este mundo, a los sistemas, a las leyes, a los gobiernos. Él puede utilizar todas esas cosas para traer dificultades, problemas, presiones sobre nuestras vidas. Puede utilizar miles de cosas, elementos que vamos a encontrar en el camino de esta fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que a través de todas ellas nosotros tenemos que someternos a Dios y no al diablo. Y cuando las estemos atravesando, estar contentos de que Dios las ha permitido para enseñarnos, para llevarnos a un escalón hacia arriba en nuestro carácter. Y Dios, que es sabio y que es poderoso y que sabe cómo hacer todas las cosas, entonces las permite y a veces las provoca para nuestro beneficio y el beneficio del reino de los cielos. Gloria sea el nombre de Dios. Esta es la segunda parte de este tema. En el próximo tema vamos a estudiar el segundo escenario, el tercer escenario y el cuarto escenario. Yo hoy les pude dar el primer escenario. Primer escenario de lo que hace desarrollar el carácter del cristiano. Lo que hace desarrollar, nos hace desarrollar firmes como Cristo. Usted es una persona que desarrolla perseverancia, constancia, resistencia. Eso es lo que hacen los sufrimientos y las tribulaciones. Lo hace un hombre y una mujer fuerte, estable. No lo hacen como dicen en inglés, un baby boy, un mama baby. No, lo hacen un hombre y una mujer. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que cuando usted se enfrente a cualquier dificultad, porque usted se ha sometido a la voluntad de Dios, se ha sometido a Cristo, pues usted ahí resista y sométase a Dios. Y usted verá los beneficios que usted va a recoger de esa resistencia, de ese aguante que usted tuvo en ese momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Nos vemos en el segundo escenario. Bendiciones para todos. Amén.